Hola, soy Martín y voy a hacer un video sobre superficies, ¿sí? Bueno, es otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, es el último que está basado en la síntesis S3B de Ricardo, ¿sí? Y bueno, una vez más te quería recordar que rindas el examen en tu curso, ¿sí? Es muy importante esto, es fundamental. Eso lo puedes ver en el SIU y va a decir curso número, bueno, el mío es el 5, puede decir 2, 3, el que sea. Vos tenés que ir a rendir a ese curso aun cuando estés cursando en otro lado, ¿sí? O sea, la lista del SIU es la que vale, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de superficies. Y te recuerdo la definición. Sea f una función que va de un dominio D incluido en R2 en R3, ¿sí? Con D un conexo, ¿te acuerdas lo que es un conjunto conexo? Que está en una parte, digámosle. Y f una función continua, o sea, va de R2 en R3, ¿sí? El conjunto imagen de f, que matemáticamente se escribe im de f, ¿sí? Se denomina una superficie, ¿sí? Entonces, bueno, requiere una explicación o un repasito, al menos por qué esto se lo llama una superficie, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con una superficie? Bueno, una buena idea es ya empezar a encarar para el lado que queremos ir. Lo que queremos es poner un plano tangente y una recta normal a la superficie en un punto, ¿sí? Entonces, bueno, vos suponete que el dominio D incluido en R2 es un rectángulo, ¿sí? O sea, la U varía entre dos valores, A y B, y la V varía entre C y D. Podría no ser un rectángulo, podría ser un círculo, ¿sí? Pero muchas veces va a ser un rectángulo, así que es una buena idea ejemplificar con un rectángulo. Entonces, si cada punto de D, ¿sí? Cada punto de estos V, lo mando a R3, sería como que este punto viene tal vez acá. Este punto viene tal vez acá. Este punto viene tal vez acá. Bueno, es como si yo agarrara este cuadrado o ese rectángulo y lo meto acá, pero en una forma curva también, ¿sí? O sea, se puede curvar también, produciendo tal vez algo de este estilo. ¿Ves que tal vez puede ser una superficie? Vos acordate que si f es continua y d es un conexo, la imagen de un conexo con una función continua es un conexo, o sea que la imagen de esto tiene que estar también en una parte, con lo cual es bastante razonable llamarlo una superficie a esto, ¿sí? Tal vez la imagen de este segmento, ¿sí? Podría ser esta curva, la imagen de este segmento podría ser esta curva, ¿sí? Análogamente con esto y con esto, sí. Y bueno, es razonable llamar a este ente geométrico, ¿sí? A la imagen de f, una superficie, ¿sí? Así que bueno, eso es un repasito de la síntesis S2 que teníamos también con Ricardo, ¿sí? Y bueno, la ecuación vectorial de esta superficie, ¿sí? Son los puntos X raya, que son imagen de V, de puntos U y V, con U y V pertenecientes a D. O sea, esta igualdad, ¿sí? Con esta restricción, define a esta superficie. O sea, los puntos X, que son de esta forma, bueno, definen a la superficie y se llama ecuación vectorial de la superficie sigma, ¿sí? Y bueno, te borro un poquito de eso que ya no nos está importando tanto y ahora vamos al concepto de línea coordinada, ¿sí? Seguramente te acuerdes lo que es, pero por las dudas te lo recuerdo una vez más, ¿sí? Vos suponete que este fuera el punto U0, B0, ¿sí? Para saber qué interesante que es esto y cómo te empieza a cerrar todo. Bueno, el punto U0, B0 tendrá una imagen, dijimos que iba de R2 a R3, tal vez podría ser este punto, llamémoslo A, es f de U0, B0, ¿sí? Bueno, por el punto U0, B0 pasan infinitas rectas, obviamente, pero hay dos que son de particular importancia, que son paralelas a los ejes, digamos, ¿sí? Si la imagen de este punto es este punto, bueno, tal vez la imagen de este punto sería este punto, la imagen de este punto podría ser este punto, y tal vez la imagen de todo este segmento, ¿sí? Podría ser esta curva, ¿sí? Bueno, esta es una de las dos líneas coordenadas, ¿sí? Que nos recordaba Ricardo, pero no importa si no te acuerdas bien. Digamos que esta curva, ¿sí? Está contenida en la superficie sigma, ahí no hay ninguna duda, ¿sí? Y es imagen de los puntos que son de la forma U, B0, ahora lo vamos a escribir. Y análogamente tenemos este segmento. Este segmento tiene fija la U0 y varía la B, ¿no es cierto? Tiene la U0 fija y varía la B. Y tal vez la imagen de cada uno de estos puntos me genere esta otra línea coordenada. Cuestión que estas dos líneas, ¿sí? Son las líneas coordenadas de la superficie, pero en español, ¿qué hacen? Bueno, dejan fijo
uno de estos dos parámetros, ¿sí? La U y la B. O fijo la U o fija la B. Por ejemplo, acá está fija la B, ¿no es cierto? Y acá está fija la U. ¿La idea cuál es? Y acá nos da la definición formal Ricardo. Las líneas coordenadas que pasan por el punto A igual f de u0 b0 son las líneas contenidas en sigma, ¿sí? De ecuación vectorial, o de ecuaciones vectoriales se quiere decir. Por ejemplo, esta celeste es la imagen de este segmento celeste y bueno, en este segmento celeste está fija B0, ¿ves? La B está fija en B0 y entonces estos puntos, ¿sí? Son de la forma x raya igual a f de u, B0. Vos te cuenta que esto depende solo de u, solo de un parámetro, con lo cual es lógico que es una curva, ¿no? ¿Sí? Bueno, análogamente si dejas la u0 fija y varias la b, los puntos de la forma x raya igual a f de u0b son estos que están acá. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué son importantes estas líneas coordenadas? Pero primero porque son curvas y nosotros ya trabajamos bastante sobre curvas. Pero la idea es que geométricamente mira lo que pasa. A medida que u varía, ¿sí? F de u b0 recorre, ¿sí? En la superficie, en ese sentido, ¿sí? Una de las líneas coordenadas. Y lo mismo pasa con la otra, ¿sí? Si acá u0 está fijo y varía b, ¿sí? Acá está u0 fijo y varía b, bueno, a medida que recorre b este intervalo, ¿sí? Bueno, f raya de u0b va a recorrer esta curva, ¿sí? Va otra vez las dos, ¿sí? Acá está con b0 fija, o sea, el parámetro es u, y acá está con u0 fija, o sea, el parámetro b. Pero es importante que vos entiendas que cada una de estas es una curva, ¿no es cierto? Es imagen de un segmento, ¿no es cierto? Se puede pensar como que es imagen de un segmento, y entonces nosotros tenemos una ventaja. Que de acuerdo a un video anterior, nosotros a cada una de estas curvas sabemos calcularle su vector tangente. Entonces, con esos dos vectores tangentes, ¿sí? Vamos a poder calcular el plano tangente, la ecuación del plano tangente a la superficie sigma en el punto A. ¿Sí? Bueno, vamos de a poco. Mira. Definición. Sea sigma la superficie de ecuación x raya igual a f de u. Esto que está acá. ¿Sí? Con u y b perteneciente a D. Un punto A igual f de u0 b0, o sea, este punto A, que es imagen del punto u0 b0, es un punto regular de la superficie. Cuando f es diferenciable en u0 b0 y además el vector n sub 0, que se define como el producto vectorial de f'u en u0 b0, vectorial f'b en u0 b0 es distinto de 0. Este distinto de 0 te tiene que recordar a cuando una curva es regular. ¿Te acordás cuando una curva es regular en un punto A, digamos? Bueno, cuando el vector tangente es no nulo. Bueno, acá lo que lo que estamos requiriendo es que este producto vectorial que me va a definir un vector normal a la superficie, queremos que sea no nulo para poder definir realmente un plano. Para definir un plano es evidente que yo necesito un vector normal al plano y no nulo. Entonces, si este vector normal me da 0, y bueno, no voy a poder utilizarlo como vector normal al plano que quiero definir, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de cada una de estas dos cosas? Mira, vamos a tratar de interpretar esto y esto, ¿sí? Y te recuerdo la idea, mira, x vector igual a f de u b0, ¿sí? Son estos puntos celestes, ¿sí? Está la b0 fija y varía la u. ¿Te acordás la idea que al recorrer u este intervalo, bueno, f de u b0 recorre esta curva, justamente una de las líneas coordenadas. Entonces, ¿esto qué va a ser? F'u. Bueno, yo estoy derivando con respecto a u, esto que está acá o no. ¿Está bien? Acá casi hay un solo parámetro, podés pensar. Entonces, esto es evidente por lo que estudiamos en el video de curvas. Si yo esto lo derivo, ¿ves? Acá F'u, ¿sí? Y bueno, que me voy a encontrar con este vector tangente. Llamémoslo d sub 1 vector, que es como lo llama Ricardo en ese apunte, así es más fácil leerlo, ¿sí? Todo esto está basado, obviamente, en el apunte S3 de Ricardo. Y este F'b, bueno, cuando U0 es fijo, ¿sí? Y está variando B, bueno, lo derivamos con respecto a B y me queda F'b en U0 B0, ¿sí? Acá está, me va a definir este vector. Entonces, estos dos vectores, ¿sí? Este F'u es este. F'u en U0 B0 es este vector de 1. Y este F'b en U0 B0 es este vector B2. Yo lo que quiero es que con estos dos vectores, ¿sí? El producto vectorial no sea nulo. ¿Por qué?
Porque evidentemente con estos dos vectores yo me puedo formar el plano generado por esos dos vectores, si querés decirlo de alguna manera informal, digamos, ¿sí? Pero requiero definir un vector normal a este plano, ¿está bien? Bueno, este vector normal, ¿sí? Es el producto vectorial de estos dos que están ahí apoyados sobre la superficie. ¿Ves? Este vector normal es la clave para todo este video, ¿sí? Porque con este vector normal yo me defino el plano tangente, porque es el plano que pasa por el punto A y tiene este vector normal como normal del plano justamente, y además la recta normal a la superficie. ¿Está bien? Pero para que quede bien claro vamos a hacer más grande esto, ¿sí? O sea, este vector lo encuentro calculando f'u en un 0b0. Y este vector lo encuentro calculando f'b en un 0b0. Y este vector ya está, hago el producto vectorial de entre estos dos y obtengo el vector n0. ¿Sí? Bueno, cuando vos ya tenés este vector n0, podemos pasar a definir este vector es no nulo, justamente porque estamos pidiendo que el punto A es regular de la superficie, y entonces es evidente que una ecuación para la recta normal a sigma, ¿sí? A la recta normal a sigma en A es una recta que pasa por A y tiene este vector normal como vector director de la recta. Y bueno, vos ya sabés que esta recta se puede definir x raya igual o x vector igual, una ecuación paramétrica vectorial de esta recta es x vector igual a más t por n0, ¿sí? Con t perteneciente a los reales. O sea, pasa por A y tiene vector director el normal a la superficie, por decirlo de una manera. Bueno, y obviamente el plano tangente a sigma en A, ¿cuál es? Y bueno, son los puntos de la forma x, ¿sí? Tales que x menos a, producto interno con el vector n0 es igual a 0. O sea, son las flechas, digámosle, o los puntos, ¿sí? Que con origen en A, ¿sí? Con origen en A, todos estos, ¿ves? Este es una flecha con origen A, esta es una flecha con origen A, esta es una flecha con origen A, ¿sí? Todas las flechas que con origen en A son perpendiculares a este vector n0. Entonces eso se expresa analíticamente por esta ecuación, ¿sí? Producto interno 0, que significa que esto es perpendicular a esto. O sea, tiene que ser perpendicular al normal una flecha que salga desde A, ¿sí? Bueno, cuestión que estas son las definiciones de la recta normal y del plano tangente. Bueno, para entender todo esto muy bien, Ricardo nos propone un ejemplo que está ahí en la página 13 de la síntesis S3D. Bueno, el ejemplo dice, sea sigma la superficie de ecuación x vector igual v cuadrado, u más b, 2u menos b, con u y b en todo R2. ¿Sí ves? Esto obviamente va de R2 a R3, no hay la menor duda. Dice, verifique que quedan definidos la recta normal y el plano tangente a sigma en el punto A igual 12, 5, 4 y halle sus ecuaciones. Bueno, y después analice si la recta normal, para lo cual requiere que hagamos la parte A, interseca en algún punto al plano de ecuación x más y más z igual 4. Ojo que esto es muy importante, se toma bastante, así que démosle bolilla. Bueno, sea f raya de v, esto que está acá, ¿sí? ¿Te acuerdas que era x raya igual a f de v? Bueno, ahora es un ejemplo, entonces hay que trabajar con el ejemplo. V cuadrado, ¿sí? U más b, 2u menos b. A vos te piden que halles la ecuación de la recta normal y del plano tangente en este punto. Bueno, obviamente yo me tengo que ir a encontrar los puntos U0, B0, tales que f de U0, B0 me da justo el 2, 5, 4, porque todas mis ecuaciones dependen de que vos hayas calculado bien, digámosle, los parámetros o el valor de los parámetros U0 y B0 que estás parado en el punto 12, 5, 4. ¿Te acordás que se deriva con respecto a U, con respecto a B? Entonces es importantísimo saber quiénes son esos U0 y B0. Bueno, entonces uno que requiere. Si f de U0, B0 va a dar A, va a dar este punto, bueno, la primera componente es 12, ¿no? V cuadrado es 12, o U0, B0 cuadrado es 12. U0 más B0 es 5, y 2U0 menos B0 es 4. Las dos ecuaciones de abajo, ¿sí? Por ejemplo, sumando miembro a miembro, mira, esta más esta, se van las B0, ¿no? Y me queda 3U0 igual 9, con lo cual U0
es 3, U0 es 3, ¿sí? Obviamente. Y bueno, y como U0 es 3, paso restando, 5 menos 3, 2, B0 es 2. Ahora todavía hay que chequear que con 3, 2 anda en la primera, porque esto anda en las dos segundas, pero 3, 2 anda en la primera, bueno, vamos a ver, 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4, 12, anda en la primera. Si no anda en la primera, este punto en realidad no está sobre la superficie y entonces no tiene sentido que te estemos pidiendo esto, ¿sí? Siempre va a estar, pero bueno, chequealo para justamente darte cuenta que no te hayas equivocado con este punto 0B0, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo me calculo los vectorcitos tangentes esos sobre la superficie? Mira qué fácil que es, mirá. F'U, bueno, derivo con respecto a U. F'U en un punto B cualquiera. Me queda B cuadrado, con respecto a U la segunda me queda 1 y con respecto a U la tercera me queda 2. Y F'B, ¿sí? ¿Cuánto vale? Bueno, 2UB, ¿no es cierto? 2UB. Esto respecto de B1 y la tercera componente respecto de B menos 1. ¿Sí? Ahora, a mí me interesa no en un punto cualquiera, me interesa en el punto 3, 2. Bueno, cuando lo valgo en 3, 2, ¿cuánto queda esto? 2 al cuadrado 4, esta es la U y esta es la B, ¿no? 2 al cuadrado 4, 1, 2, ¿sí? Y cuando pongo acá 3, 2, 3 por 2, 6 por 2, 12, 1 menos 1, ¿sí? Entonces, como yo sé que esto cuesta un poquito, te voy a repasar qué hicimos. O sea, ¿quién es este 4, 1, 2? Bueno, este que está acá en celeste. ¿Y este 12, 1 menos 1 quién es? Este que está acá en fucsia, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo que ir para este lado. Yo necesito el normal, ese es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, calcular el producto vectorial entre estos dos. Para calcular este vector n0, necesito calcular el producto vectorial entre 4, 1, 2, ¿sí? Lo pongo acá, y 12, 1 menos 1. Y acá te acordás que va IJK. Y calcular este determinante formal, digamos. ¿Te acordás cómo es esto? La primera componente se tacha así, ¿sí? Y entonces me queda menos 1, menos 2, menos 3. Esa es la primera componente. Después J sería menos 4, menos 24, menos 28. Pero acordate que cambia de signo la del medio, ¿sí? Y la tercera me queda 4 menos 12 menos 8. ¿Esto es distinto de 0? ¿Este vector es distinto de 0? Y sí, más bien. O más, por supuesto que es distinto de 0. Cada componente es distinto de 0, imagínate todo el vector. Esto me autoriza a mí a decir que quedan definidos, ¿sí?, la recta normal y el plano tangente, porque el punto 12, 5, 4 es regular de esta superficie, ¿sí? Es regular de esta superficie. Hay un vector verdaderamente perpendicular a la superficie, es este, ¿sí? Muy bien. Y bueno, entonces como piden la ecuación de la recta normal, ¿sí?, te borro eso que ya no sirve de mucho. Para la recta normal, ¿qué tenemos? Bueno, el punto es 12, 5, 4, 12, 5, 4 más t por este vector normal, que me dio menos 3, 28, menos 8. Si quieres hacer la cuenta, entonces te queda 12 menos 3t la primera componente, 5 menos 28t la segunda y 4 menos 8t la tercera. Quiere decir que la ecuación de la recta normal, ¿sí?, o una ecuación para la recta normal a sigma en el punto 12, 5, 4 es esta que está acá, ¿sí? Sería geométricamente toda esta que está acá, ¿sí? Ahora tenemos una interpretación geométrica que es muy linda, vas a ver. Y bueno, para el plano normal, ¿qué hago? Bueno, ¿te acuerdas que era x menos a? O sea, los puntos x ahora son x y z, menos a, que es 12, 5, 4, producto interno con este vector, ¿sí?, para obtener los perpendiculares, para obtener estos amarillos, ¿ves? Tengo que tener el producto interno con el normal, precisamente, que me dio menos 3, 28 menos 8 igual a 0. Bueno, puedes dejar así, o si querés trabajar un poquito, te queda menos 3 por x menos 12, ¿no es cierto? El primero con x menos 12, más 28 por y menos 5, menos 8 por z menos 4 igual a 0. Tal vez esto te guste más como ecuación de un plano, ¿sí? Cuestión que esta es la ecuación del plano tangente a la superficie sigma en el punto 12, 5, 4. Y te pido por favor que prestes atención. Yo sé que a veces uno, la parte final del video, dice, bueno, esto ya lo entiendo, pero esto son típicos ejercicios que necesitamos manejar para un examen.
Nos pregunta, analicemos si la recta normal interseca en algún punto a este plano. ¿Sí? Bueno, primero no tiene por qué intersecar un plano, capaz que no interseca, por eso justamente pregunta, analice, ¿sí? Entonces vos fíjate, mira, esta recta normal, y pareciera que interseca este plano, vos fíjate, mira, si yo me voy con esa dirección, digamos, y sí, parece que interseca el plano. Ahora, si el plano estuviera acá, y no, porque tal vez podría ser paralela esta recta a este plano, ¿no es cierto? Entonces tal vez no lo interseca. Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos en esta situación y no se interseca? ¿O estamos en esta situación y sí se interseca? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ahí no se interseca. Bueno, ¿cuál es la situación? Y si se interseca, además decir en dónde. Dice, analice si la recta normal interseca en algún punto al plano de ecuación x más y más z igual a 4, y ya que estamos vamos a decir en dónde. Entonces, ¿cómo hago yo para ver si esta recta que está acá, tiene puntos, ¿ves? Esto es x en función de t, y en función de t y z en función de t. Tiene puntos en este plano, digamos, o interseca ese plano. Y bueno, yo tengo que la x meterla acá, la y meterla acá y la z meterla acá. Y como todo esto depende de t, la x, la y y la z van a depender de t, voy a tener una ecuación para t que si se logra resolver o si tiene una solución, bueno, hay intersección entre la recta y el plano. Y si no, no. Entonces, bueno, vamos a ver. La recta interseca el plano de ecuación x más y más z igual a 4 si existe un t tal que, como es este más esto, o sea, el primero más el segundo más el tercero, necesitamos que 12 menos 3t más 5 más 28t más 4 menos 8t me dé 4. Y bueno, acá juntamos todas las t, esto es muy simple, ¿no? Para vos. Menos 3 más 28 es 25, menos 8, 17t. ¿Y constante cuánto tenemos? Mira, 12 más 5, 17, y este 4 se puede cancelar con este 4. O sea que este 17 lo pasamos restando y me queda menos 17. Entonces t igual menos 1. Quiere decir que si yo pongo acá t igual menos 1, por supuesto estoy en la recta porque es la imagen de esta función cuando le doy a t igual a menos 1, ¿no es cierto? De este lado que está acá. Y además estoy en el plano porque para esos valores satisfago que x más y más z, que este más este me da 4. Y bueno, lo único que tengo que hacer es poner menos 1 acá. Menos 1 por menos 3, 3. Más 12, 15. 5 menos 28, menos 23. Y 4 menos 8, 4 más 8, 12. Quiere decir que la recta interseca el plano dado en el punto P igual 15 menos 23, 12. O sea, sería como que este punto, ¿sí? Este punto, bueno, es el punto que acabamos de hacer, ¿sí? 15 menos 23, 12. Bueno, espero que te estés sirviendo el video, ¿sí? Que te estés preparando bien. Yo sé que está difícil la situación por todo esto, no es la situación ideal, ¿sí? Pero bueno, siempre están estos videos, los puedes volver a ver, tu profe, tus ayudantes, ¿sí? Hay un montón de bibliografía, la síntesis. Y bueno, ya la clase que viene o el video que viene, ya vamos a hablar de la regla de la cadena de varias variables, que es un tema muy interesante. Bueno, hasta luego.